clases con mis hermanos, que sean de bendición para todos nosotros, que aprendamos, que pongamos en práctica, Dios, lo que estamos aprendiendo y que podamos disfrutar, Señor, la vida cristiana. Bendícenos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Vamos a dar inicio. Gracias, Cari, que ahora ella me estaba diciendo que hoy es último día de este trimestre, No, ¿verdad? gracias al Sí. hermano Roberto, él se dio cuenta. Yo pensé que Bueno, todavía nos faltaba gracias, una Roberto. clase. Yo ya Sí, estaba en modo todo el año, así es que vamos a tener que parar a partir de ahora, martes, mañana, miércoles, jueves, viernes, sábado, hay clases, ¿verdad? Martes pararíamos y hasta nuevo aviso, creo que paramos 4 semanas, 3 o 4 semanas más o menos, para más o que, menos, sí. para que ahí cada uno haga su tiempo. Bueno, Sí, estamos en el tema cómo vivir la vida cristiana, ¿verdad? Es el quinto tema. Si de los que estamos ya en la clase alguien me ayuda y busca por favor Colosenses capítulo 2 versículo 6 hasta el versículo 10 y lo pueda leer. Aquí, del 6 al 10. Colosenses capítulo 2 versículo 6 hasta el versículo 10. Bien. Por tanto, versículo 6. Por Sí, tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. hasta el versículo 10. ¿podrías activar tu audio, Paola? Bueno, quien estaba leyendo, Ay, por favor. Gracias. ¿ahora se escucha? Sí, Bien. Empiezo de nuevo. bueno, Versículo gracias. 6 hasta el 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados y abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Gracias. Ahora, Pablo está defendiendo un punto bien importante, ¿verdad? Y que quizás sería la respuesta hoy en día para cualquier persona o cualquier maestro que quiera meter información a nuestras mentes, donde las obras son claves para nuestra salvación. Pablo, el versículo 6 está diciendo, miren, así como comenzaron en Cristo, así deben de andar, ¿verdad? Y es una palabra clave para dejarnos como picados, ¿verdad? Hoy y ya el otro trimestre enfocarnos en este punto de vivir la vida cristiana. Eh, Podemos hacerlo todo, dice Pablo, y todo es posible, ¿verdad? Pero nuestra salvación en ningún momento va a depender de nosotros. Eso es clave, ¿verdad? No depende la salvación de nosotros. La vida cristiana no depende de nosotros. Lo vimos hace 3 semanas. Cristo es clave en este punto, ¿verdad? Él es todo. Lo vamos a terminar viendo ahora. Él es todo en nosotros. En Él estamos completos. Nuestras obras en Él están completas, ¿verdad? El Padre ve a Jesús antes de vernos a nosotros. Aún habiendo confiado en Cristo para ser salvos, no podríamos hacer suficiente para agradar, ¿verdad? A Dios y mantener una comunión con Él. Por eso es que el apóstol Pablo advierte a los colosenses que no se dejaran engañar por estos falsos maestros que enseñaban un mensaje totalmente distinto a lo que el plan de Dios era para todos ellos, ¿verdad? O es para nosotros. Ellos habían empezado bien, dice Pablo.
¿verdad? Dando buenos frutos y mostrando una fe firme en Jesucristo. Por eso, a través de toda la carta, quiere animarlos a permanecer firmes en ese camino. No debían hacer caso a lo que estos falsos maestros estaban enseñando, ni todo lo que se estaba practicando, ¿verdad? Porque no era correcto. La salvación o la santificación, dice Pablo, no, bajo ninguna circunstancia se va a obtener por un esfuerzo personal. Necesitaban estar seguros de que de principio a fin, su vida cristiana, todo ese proceso de la salvación, hablando de la iglesia colosense o de nuestra salvación y de la perseverancia en la comunión con Dios, es únicamente una obra que Cristo consumió en la cruz. No podemos nosotros venir y decir, voy a hacer algo más para que mi salvación, ¿verdad? Para que mi vida cristiana, para que mi fe, no podemos hacer una obra más nosotros. Cristo ha hecho todo. Mm, Las próximas semanas vamos a ir viendo detalles en los cuales nuestro crecimiento espiritual es clave, ¿verdad? Pero la salvación, no podemos nosotros. Mire, tiene usted que venir y hacer, tiene usted que venir y participar de esto, de aquello, de aquí y allá, porque su espiritualidad o su vida cristiana o su salvación depende de esto. El punto principal que Pablo está enfocando, ¿verdad? El que nos está ya dando como así el puntito clave es de la manera en que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. Ahora, ¿cuál es la manera en la que recibimos a Jesús? Aquí les voy a pedir que me ayuden. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cuál era nuestra condición? Lo vimos hace un par de semanas. ¿Cuál era nuestra condición cuando llegamos a los pies de Cristo? Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches, Manaví. Bueno, cuando nosotros lo recibimos a Cristo, nuestra condición no era buena, pues ninguno puede decir que nuestra condición era excelente, que andábamos bien, todos andábamos mal cuando lo recibimos a Cristo, incluso en nuestra vida ya era como que a veces no tenía sentido. Sí, Es cuando Cristo vino y nos rescató de esa vana manera de vivir, como aquí mismo en Colosenses lo dice, que nos despojemos de esa vieja vida que teníamos. sí. Bueno, Y que, gracias, Roberto. sí. No, estábamos muertos en pecado, Pecadores. Ujú. pecadores. Ahora, ¿qué más? Antes de llegar a los pies de Cristo, nuestra condición, ya dijimos pecadores, ya dijimos todo. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Qué más? ¿Habrá algo más o ahí resumimos el punto? Y prácticamente Dios no existía para nosotros. Éramos Sí, nosotros los dioses éramos nosotros mismos, solo nosotros creíamos y hacíamos lo que nos parecía y lo que nos gustaba y nunca le dábamos gracias a Dios. Teníamos una identidad que pensábamos que la identidad de nosotros era mundana y no celestial. ujú. Ahora, probablemente dentro del grupo, antes de llegar a los pies de Cristo, personas con una ética 100%, con una honestidad 100%, buenos, ¿verdad? Personas buenas, con un buen corazón al 100%, ¿verdad? Pero eso no nos garantizaba que nuestra vida pudiera tener eh, plenitud o estar satisfechos o llenos, ¿verdad? En lo que hacemos. Y al final del día hay un vacío en el corazón, ¿verdad? O había un vacío en el corazón. Tanto que hago, por tanto que lucho, mi vida es tan ejemplar, pero hay un vacío en mi corazón. Mi condición, como bien han dicho mis hermanos, alejado de Cristo, generaba al final del día un vacío, ¿verdad? Una necesidad
que no se podía llenar, ¿verdad? Por más que yo hiciera, por más que yo, mi actuar, mi vida, aún la pasividad, ¿verdad? De la vida, al final siempre había un vacío. Pablo hace mención en Romanos y dice, hay un momento en el que escuchamos el mensaje de salvación, hay un momento en el que el Espíritu Santo hace el trabajo en nuestra vida y por fe llegamos a alcanzar, ¿verdad? Esta salvación. Por fe entregamos nuestra vida a Cristo. Esa expresión de Pablo por fe, esa expresión de Pablo de abrir esa puerta, ¿verdad? De nuestro corazón y permitir que Dios entrara a nuestra vida y comenzar a tener ese conocimiento de Cristo, ¿verdad? En nuestra vida, dice Pablo, es el que debemos de continuar haciendo, no apartarnos de este principio de estar conociendo a Cristo, ¿verdad? Eso debe de ser el día a día, debemos de andar en él, dice Pablo, puesto que lo primero que había sido hecho por fe, nuestro llamado, ¿verdad? Nosotros lo decimos así, ¿verdad? El recibir a Cristo, ¿verdad? Nuestra vida cristiana debía también basarse en este tema de fe, ¿verdad? Porque el mismo principio se aplica en estos dos puntos de vista. Por fe alcanzamos la salvación. Entonces debemos, dice Pablo, vivir por fe. Antes de llegar a Cristo, la fe es clave. En Cristo, la fe es clave, dice Pablo. No podemos apartarnos de este principio de fe. La vida cristiana consiste en andar por fe, no por obras, ¿verdad? El versículo 6, Pablo está enfatizando su punto principal de la carta. Miren, no podemos apartarnos de andar en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo vivir la vida cristiana, ¿verdad? Pablo dice, mire, lo primero que debemos de hacer es vivir por fe. Y hermano, ¿qué es esto? Andar en Cristo, ¿verdad? Le hemos recibido, amén. La vida cristiana, ¿cómo vivirla? Andar en Cristo. Debemos de caminar con Cristo. Ahora, de aquí en adelante, todo tiene que ser en el estudio que vamos a ver, ¿qué es andar en Cristo? ¿Qué es andar en Él? ¿Verdad? Esa expresión. Pablo explica cómo se hace esto desde una perspectiva teológica y práctica, ¿verdad? La vida práctica, el día a día. Quienes hemos confiado en Cristo, fuimos, dice Pablo, arraigados en Él. Él es el que ha puesto el cimiento en nosotros, ¿verdad? Las raíces ya están puestas en nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, ¡plum!, echamos raíces, ¿verdad? Ahora podemos gozar de los resultados de la obra de Dios. El punto está ahí, ¿verdad? La palabra llega a nuestro corazón y voy a poner la figura de una semilla, ¿verdad? Ponemos la semilla en la tierra, la semilla cae, la salvación llega a nuestra vida y comienza el proceso, esa semilla a ser transformada, ¿verdad? Ya que todo ha sido hecho, ahora estamos involucrados en un proceso continuo para ser sobreedificados y fortalecidos, dice Pablo, ¿verdad? Pensando en el contexto y en el concepto que él está utilizando. Estamos confirmados en la misma fe. Es un desarrollo actual y constante, dice Pablo, el andar en él, que no termina mientras tengamos vida. Es un proceso día a día. Si yo me aparto de Cristo, el proceso se detiene, ¿verdad? El proceso se detiene. Mi actuar, mi comportamiento va a ser diferente, ¿verdad? Ya no estoy pensando como Cristo, ya estoy pensando como el mundo quiere que piense, para poder poner en palabras de estas personas el concepto, ¿verdad? En ese tiempo, podríamos decir que es como alguien que compraba un terreno y tenía todo el derecho de construir o de sembrar, ¿verdad?
dentro de ese terreno. Así es como en nuestra vida, ¿verdad? El terreno está comprado. Nosotros somos puestos ahí, en ese terreno. Y la raíz está puesta ya. Estamos plantados ahí, ¿verdad? En ese concepto. Ahora, ahí plantados en ese terreno, vamos a comenzar a crecer. Ahí plantados en ese terreno, vamos a dar fruto. Hay un proceso que no es pasivo, sino es un proceso que es de movimiento, de hacer, de actuar, ¿verdad? Pero el concepto de Pablo es, estando en Cristo, es como nosotros vamos a llegar a dar fruto. Estando en Cristo es como nosotros vamos a crecer para dar frutos. Y aquí hay un contraste totalmente diferente a la enseñanza de los judaizantes, ¿verdad? No necesito a Cristo para hacer obras. Mis obras me van a llevar a la salvación. ¿Sí? Hagamos. Y muchos quizás hemos estado en ese concepto de hay que hacer, un ministerio, dos ministerios, tres ministerios, hay que hacer, hay que hacer, porque haciendo yo lleno una necesidad emocional probablemente, ¿verdad? Porque espiritual no hay nada, yo lleno una necesidad, a lo mejor hasta física, ¿verdad? Y llego al final del día y digo, qué bueno, ¿verdad? Hice tanto, y ocupamos tal vez hasta la expresión, hice tanto para el Señor, pero no estamos en Cristo, ¿sí? Pero no estamos, nuestra raíz no está profundizando en Cristo. Simple y sencillamente estamos haciendo, generando, porque hay un vacío en mí. Y como decía hace un par de minutos, al final del día, el vacío persiste. Al final del día, en vez de sumar, resté. Terminé discutiendo, terminé dividiendo, ¿verdad? Me voy de la iglesia también porque aquí no entienden, ¿verdad? Comencé a ver a otros hermanos que no están haciendo y digo, no, hombre, estos hermanos, ¿verdad? Si estuvieran agradecidos con el Señor harían más o harían algo por lo menos, cosa que no estoy viendo, porque mis raíces no están puestas en Cristo, sino estoy en la actividad, ¿verdad? O estoy satisfaciendo mi deseo de hacer, creyendo que el hacer me va a llevar a tener una espiritualidad. Y Pablo dice, esto no es esto no es la vida cristiana. Estoy saliendo de la esclavitud del pecado y me estoy metiendo a la esclavitud de la actividad que al final esto genera pecado. Sí, usted dirá a alguien entonces, hermano, llegar a los pies de Cristo es sentarme y no hacer nada. Lo digo así como con cuidadito, ¿verdad? Quizás al inicio siéntese y aprenda de Cristo. Y llegará el momento que el Señor va a decir qué hacer. Y ya no es por llenar un vacío, una necesidad que yo tengo o que los demás me vean o la vanagloria para mí. Lo hablábamos la semana pasada. Hay tanta gratitud en mi corazón, ¿verdad? Estoy teniendo tanto conocimiento de Cristo, ¿verdad? Mi raíz está profundizando, estoy creciendo, quiero dar fruto. Es necesario dar fruto. No es obligación, no es imposición, ¿verdad? ¿Y dónde puedo servir? ¿Y qué puedo hacer? Y la vida cristiana va en ese proceso, ¿verdad? Al confiar en Cristo, nosotros hemos sido plantados en Él por medio de la fe. Estamos claros. Las raíces van a ser firmes al estar en Cristo, ¿verdad? Ahora Dios está edificando sobre esa base cada día. Es una vida que se fortalece continuamente. Al experimentar esto, la confianza total crece, ¿verdad? Hay un crecimiento en la confianza que yo voy a tener en Dios. Al punto que la pregunta entonces es, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Ya, ya,
el tema es totalmente diferente. Este estilo de vida produce una consecuencia, ¿verdad? Lo decía hace un momento, hay gratitud en mi corazón. No hay peso, no hay angustia, no hay al final, ¿verdad? No hay un cansancio de "Ay, ¿para qué hago esto?", ¿verdad? Pero he escuchado algunas veces la frase, es que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer, porque la carga es mía. Ya lo hizo Cristo, ya este tema ya está trazado, ¿verdad? Dios nos ha hecho un regalo por su gracia a través de Cristo, ¿verdad? Quien no siente agradecimiento en su corazón por lo que Cristo ha hecho, probablemente no ha conocido o reconocido, ¿verdad? La gravedad de la condición espiritual en la que se encuentra. Debemos de pensar en este detalle. ¿Por qué estoy sirviendo? Porque hay gratitud en mi corazón, porque quiero que los demás me vean, ¿verdad? Porque quiero tener un puesto. Ahí cada uno sabrá por qué está sirviendo. No necesito, si hay gratitud en mi corazón, no necesito el reconocimiento de los líderes o el pastor para el hermano va a ser de ahora en adelante el líder tal, ¿verdad? Así es que ahí está el líder o el encargado del ministerio tal. Si alguien no dice eso, entonces yo no sirvo porque no me han puesto. Un corazón agradecido va a buscar qué hacer para el Señor, independientemente haya o no haya reconocimiento. Ahora, Pablo advierte acerca de que nadie nos lleve cautivos. Aquí debemos nosotros tener un cuidado, ¿verdad? En este aspecto, porque dice Pablo, podríamos en algún momento ser engañados, ¿verdad? Y debemos de tener ese cuidado. El principio explicado entra en conflicto con lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Cuando el mundo está haciendo un énfasis, porque las tradiciones enseñan que el hombre puede ganar su entrada a la presencia de Dios. ¿Cuáles esas tradiciones? Seguir una serie de reglas y hacer buenas obras, que era lo que estos maestros judaizantes estaban enseñando a la congregación. ¿Verdad? Una filosofía solo sirve para engañar a los hombres y el punto de Pablo es llevarlos nuevamente a la esclavitud, ¿verdad? Pablo expresa una palabra de preocupación ante ese peligro, literalmente hace referencia. Estas personas los están llevando cautivos porque es el camino al que conduce esa enseñanza o esa filosofía de las buenas obras, ¿verdad? Produce esclavitud y no asegura la salvación de ninguna persona, ¿verdad? Ni una vida victoriosa como sucede después que conocemos a Cristo. Es totalmente, totalmente diferente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos ser engañados? Pablo expresa, ¿verdad? Hay dos formas. La búsqueda de la sabiduría humana es una forma en la que podríamos ser engañados, ¿verdad? Pero también por medio de huecas sutilezas, está haciendo referencia Pablo en el versículo 8, ¿verdad? O engaños vacíos. Se refiere a algo vano o que no nos va a decepcionar al final, ¿verdad? La clase de esa clase de desviación señalada o lo que Pablo hace énfasis es que la gente añora algo que le satisfaga, ¿verdad? Y las buenas obras se presentan como la fórmula para obtener ese contentamiento. Eh, pero dice Pablo, el resultado siempre va a ser el mismo, que terminemos vacíos y que no alcancemos el nivel de espiritualidad que Dios quiere, ¿verdad? ¿Cuál es la mentira aquí? Mire, si usted hace, usted va a llenar ese vacío. ¿Verdad? Porque está haciendo, porque está dando, porque está ayudando a otros, se está entregando por otros. Ahora, el contraste está, en Cristo yo hago lo mismo, pero no es para vanagloriarme yo, ¿verdad? No es vanagloria, es el resultado de esa relación que tengo con Cristo que me lleva a mostrar la gratitud al Señor.
Entonces, no me está llenando la actividad, no me está satisfaciendo la actividad. Yo ya estoy satisfecho al estar en esa comunión con Dios. Tanta es la satisfacción que yo tengo en el Señor que quiero que otros vivan también este momento, ¿verdad? Diferente a yo hago las cosas porque quiero que me vean y que me aplaudan. Y si yo logro que me vean y me aplaudan, eso llena mi vida, ¿verdad? Pero cuando no está el aplauso, cuando no está la admiración, hay un vacío. Y entonces algunas expresiones pueden ser, yo no sirvo para nada. Mi tiempo terminó aquí, ¿verdad? Esta gente es malagradecida, porque no, las expresiones pueden ir por ese punto. Pero cuando el llenar mi vida está basada en la relación con Cristo, la reacción de las personas al servicio que yo muestro no es algo que debe de preocuparme, porque mi preocupación es esa comunión con Dios. El resultado de esa comunión con Dios es lo que yo estoy dando, hacer, ese servicio, ¿verdad? Que yo espero no sea para un aplauso, bajo ninguna circunstancia podría ser, porque al final de lo que yo he hecho, quien he glorificado es Cristo. En cambio, en la enseñanza de los judaizantes, ¿verdad? Al final, aunque yo diga no y de una forma inconsciente, la gloria y la honra es para la persona que lo hace. Ahí nosotros debemos de tener cuidado. Y Pablo dice, el llenarse de vanagloria al final es un camino que nos va a llevar a la esclavitud. Si nos desarraigamos, ¿verdad? O si no estamos en Cristo, esa vanagloria nos va a generar esclavitud. Y por eso dice Pablo, el versículo 6, y por eso decía yo hace un momento, es el punto clave, ¿verdad? De la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, por esa fe, por esa entrega al Señor, así hay que andar en Él. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida, estar en Cristo, conocer a Cristo, buscar al Señor, ¿verdad? El problema básico que frustra los principios de esta filosofía que estaban enseñando estos maestros es que no se adapta al camino que Dios estableció, sino que es el intento de que el hombre se agrade a la manera del hombre. Pablo presentó esas, por lo menos tres observaciones, ¿verdad? Demostró que es fruto de las tradiciones de los hombres, lo que estos maestros estaban enseñando. Los judaizantes basaban sus ideas en los dichos de los fariseos, ¿verdad? Jesucristo ya había dirigido su atención al conflicto que existía entre la doctrina de Dios y la de los hombres. Los judíos habían rechazado las primeras o la enseñanza de Cristo para seguir sus propios reglamentos, ¿verdad? No queremos nada que provenga de Dios. Aquí están nuestras reglas. Y si las cumplimos, entonces nuestra espiritualidad es buena, ¿verdad? Y podemos alcanzar la salvación. Luego dice Pablo, esta enseñanza está avanzada en los rudimentos del mundo, indicando que sus principios básicos son prácticas mundanas, ¿verdad? Como muchos lo interpretan. Pablo no tiene en mente esa clase de mundanidad, ¿verdad? Viendo la explicación que da en otros pasajes, se puede comprobar que más bien se refiere a la actitud que las personas o que el mundo están afirmando, ¿verdad? Yo lo haré, yo tengo la capacidad, ¿verdad? Podemos. Aunque en Gálatas Pablo enseña que esos rudimentos estaban esclavizando otra vez a los hijos de Dios. Hasta que Cristo vino y nos dio una nueva vida, los judíos estaban cautivos, pensando en ellos, ¿verdad? Bajo la ley, y los gentiles bajo otros dioses, pero todos por igual estaban, dice Pablo, en los rudimentos del mundo. Esto estamos haciendo el énfasis, es esclavitud. El énfasis, entonces, estando en la esclavitud, es que en algún momento, dice Pablo, algunas personas pueden venir a agarrar y generar legalismo. Y las obras no ayudan a la comunión.
sino que nos hace esclavos. Lo explica Pablo en Gálatas capítulo 4, ¿verdad? Y ahí encontramos en algunos, o en muchas, eh, quizás lugares, congregaciones, eh, reglamentos bien legalistas, ¿verdad? No hay Biblia, no hay el concepto de lo que Dios quiere, sino que es lo que los hombres quieren, lo que los hombres dicen. Y usted, si quiere ser parte, sométase. Si no, pues no puede ser parte, ¿verdad? Conceptos totalmente diferentes. A través de toda la Biblia encontramos ese contraste, ¿verdad? Entre los principios básicos del mundo y lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, el mundo siempre va a querer convencernos que la salvación es por la ley y por las obras. Eso así va a ser, el mundo va a tratar esto. Ahora, si fuera así, podríamos hacerlo nosotros, nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro esfuerzo nos daría la victoria. No necesitaríamos la muerte de Cristo. Eso es así, ¿verdad? Cuando yo digo yo puedo hacerlo, no importa lo que Cristo hizo, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Y eso es el conflicto que hay entre la enseñanza del mundo y lo que Dios quiere. El mundo nos dice, usted no necesita de nadie, usted puede hacerlo, ¿verdad? La Biblia nos dice, todo lo que nosotros pudiéramos hacer para la salvación, Cristo lo hizo. Estamos completos en él, ¿verdad? Sí, vamos y vamos a hacer obras, pero la actitud es diferente, el enfoque es diferente. El plan del Señor se basa en una serie de normas totalmente distintas, ¿verdad? Los que creen en Cristo afirman que la salvación es por fe, sin ningún otro requisito. Pablo, ¿verdad? Hace ese énfasis a este grupo de personas que niegan que Cristo es clave, ¿verdad? Y usan cualquier enfoque, ¿verdad? Pablo señala que la enseñanza de estos maestros no era según Cristo, sino era el camino que ellos querían enseñar, ellos querían mostrar sus reglas y sus leyes. El intento de agradar a Dios, ¿verdad? Por medio de las obras no es algo que Dios haya dicho en el concepto de estas personas, sino que es un invento de los hombres. Nuestro, nuestra salvación, ¿verdad? Tiene que ver con algo totalmente diferente. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede acercarse al Padre si no es por mí. Punto, ¿verdad? Cristo es el todo para nuestra salvación. Ahora, si Él es el todo, nuestro hacer ya está completo, ¿verdad? Si estamos en Cristo. Pablo dice, o lo presenta de esta forma, ¿verdad? La verdadera espiritualidad es producto de la obra de Cristo. Él ha provisto todo lo que nos hace falta. El fundamento que hay para esta confianza se va a aclarar en dos puntos que Pablo los enfatiza, ¿verdad? Afirma que la totalidad de Dios se encuentra en Cristo. Ya lo vimos hace un par de semanas. La plenitud de Dios, ¿verdad? Refiriéndose que está completo, la medida completa de algo, ¿verdad? La suma de lo que se menciona. Pablo enfatiza que el concepto, al decir la totalidad de la deidad, reside en él en forma corporal. Ahí está la deidad. Cristo es Dios, ¿verdad? Es el primer punto que Pablo está diciendo. No, la totalidad de Dios está en Cristo. O sea, lo decía yo hace un par de semanas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, estas tres personas es al Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros adoramos. Pero el segundo punto usa esa misma raíz para presentar, ¿verdad? Para que la relación que tenemos con Cristo y que estamos completos en Él, dice Pablo, mire, si permanecemos en Él, no nos falta nada. Él provee todo lo necesario para la vida cristiana. ¿Cómo puedo agradar a Dios? En Cristo agradamos a Dios. ¿Qué puedo hacer? Y aquí es el punto, nada, absolutamente nada para agradar a Dios, más que estar en Cristo.
creciendo, buscando, ¿verdad? Estando en Cristo. Y luego lo hago el énfasis nuevamente, ¿verdad? Por por el estar en Cristo, por el conocer de Cristo, el estar creciendo en Él, la reacción va a ser servir, el ser, pero la actitud es totalmente diferente. La forma, el modo es totalmente diferente. Esta idea se desarrolla más ampliamente en lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿verdad? Lo que Pablo nos va a explicar cómo debe de ser eh, el andar en Cristo. Pero el punto clave para la vida cristiana, cómo vivir la vida cristiana, tiene que ver con nuestra fe. Así como nuestra fe operó para recibir a Cristo, nuestra fe debe de ser clave para estar en Cristo. El estar en Él es clave. Si yo me aparto de Cristo, mi vida cristiana va a ser totalmente diferente a lo que el Señor quiere, a lo que Dios quiere. Frente a estos maestros judaizantes que querían esclavizar a los colosenses, ¿verdad? Bajo el yugo de la ley y las obras, Pablo asegura que Cristo ya ha provisto todo lo necesario para continuar la vida cristiana. No falta nada. Dios nos ve con la misma perfección con la que ve a Cristo. Asimismo, confirma el principio de que ya había señalado antes, en el sentido de que la vida espiritual se vive por la fe en Cristo y no en el legalismo, ¿verdad? El conocimiento que cada uno de nosotros está adquiriendo al estudiar la Biblia, ¿verdad? Nos ayuda a que vayamos creciendo en el Señor, conociéndole más, creciendo, al punto que nuestro crecimiento va a generar, dar frutos. Esos frutos van a ser agradables al Señor, porque dependen de Cristo, de esa comunión con Cristo. No de lo que yo pienso, creo, mi habilidad, ¿verdad? Mi conocimiento es en Cristo que el fruto que yo lleve va a ser agradable, ¿verdad? Las personas que quieran andar conforme a la filosofía de este mundo, confiando en su propia capacidad para satisfacer a Dios, no lo van a conseguir, dice Pablo. ¿Verdad? Nunca van a poder cumplir los requisitos que Dios está demandando, pero la provisión completa que está en Cristo, ¿verdad? Quien siendo Dios mismo, ¿verdad? Nos proporciona todo lo necesario. No podemos añadir nada a lo que Cristo ya hizo. Solo, dice Pablo, la gratitud que hay en nuestro corazón. Eso es lo único que nosotros podemos al final del día mostrar, ¿verdad? El estar buscando del Señor, el estar en comunión con Él, el estar en Él, ¿verdad? Lo único que va a generar en nosotros el conocimiento de Cristo y el querer vivir lo que la palabra de Dios dice es gratitud. Nuestra vida va a caminar conforme a esa gratitud que queremos mostrar de lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos venir y decir, con mi habilidad yo voy a. Ahora, Dios va a utilizar todo esto, eso es un hecho, ¿verdad? La preparación, el conocimiento, los estudios, ah, la práctica, todo lo que somos, ¿verdad? De una u otra manera estamos siendo formados en el mundo. Todo lo que somos, estando en Cristo, llevando todo este conocimiento a la práctica, ¿verdad? En forma de gratitud para con otras personas. Todo lo que soy en el contexto de lo que el mundo está preparando también a través de el trabajo, el estudio, puedo impactar a otras personas, pero el enfoque es totalmente diferente. ¿Verdad? Ya no es ganar porque yo tengo la capacidad, porque Pablo dice, en Cristo podemos hacer las cosas, ¿verdad? La capacidad, la gracia de Dios, el regalo de Dios, el poder de Dios en nosotros es el que nos permite actuar para poder hacer y operar, ¿verdad? Y Pablo todavía agrega una expresión perfectamente.
Entonces, estando en Cristo, lo que hagamos va a ser perfecto para el Señor. Y ahí el tema es totalmente diferente, ¿verdad? No podríamos nosotros, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia habilidad, lograr hacer algo perfecto. En Cristo sí, ¿verdad? Lo que hagamos en Cristo, eso va a ser perfecto, bajo el poder del Señor, ¿verdad? La gracia de Dios actuando en nuestra vida. El impacto no es material, no es humano, el impacto es espiritual, porque lo estoy haciendo de una forma espiritual. Y son dos cosas totalmente diferentes. Va un grupo de hermanos, dos grupos de hermanos, unos actuando de forma espiritual y otros actuando según la carne. Y van a construir, porque tienen la habilidad para construir, y van a construir una casa a X personas. El impacto es el punto aquí. Hay un impacto espiritual para los beneficiados de esa casa y hay un impacto que no va a ser espiritual para los beneficiados de esta otra casa. Los dos van a disfrutar porque tienen algo que no tenían, evidentemente, ¿verdad? Pero lo espiritual, eso va a marcar una gran diferencia. Hay un concepto de impacto que un grupo de personas va a tener, porque mi servicio es totalmente diferente. No depende de mí, depende del Señor. Y eso es abismal la diferencia entre hacer las cosas en el Señor y hacerlo con mis propias fuerzas. No va a tener el mismo impacto espiritual, ¿verdad? Y alguien va a decir, "Ay, por más que hago, no hay resultados". Tal vez siéntese y medite. Está en Cristo, ¿verdad? Está la mayor parte de su tiempo en el Señor. Sí, hermano, tiene que haber un impacto espiritual. Pues la verdad no, lo que menos hago es dedicarle tiempo al Señor. El impacto no es espiritual. Entonces no van a haber resultados espirituales. Y al final de todo, dice Pablo, no estamos logrando nada porque no estamos haciendo el plan de Dios, que es lo que el Señor al final quiere. Andar en Cristo implica hacer el plan de Dios. Llego hasta aquí. Comentario. A mí lo que me deja en claro que, que es hermoso entender que Cristo nos radica debe, nosotros debemos, como realmente, debemos someternos a su naturaleza divina, en la cual debemos reconocer que sería nuestra naturaleza en Él nos trae un carácter donde debemos dejar nuestros pensamientos anteriores que teníamos antes, como decía ahí en la misma palabra, está en el versículo 8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que muchas veces nosotros hemos andado en el camino con esos pensamientos y esa filosofía, pero hoy Pablo nos está enseñando que dejemos eso y nos sometamos al carácter de Cristo, a su naturaleza divina, que es dejar los ritos humanos y aferrarnos a la fe en carácter de la gloria, del amor que Él nos enseña, de amar, de amar a nuestro hermano, de no hacer justicias con nuestras propias manos, sino perdonarlo y dejar que Dios se encargue de que sane su corazón y nosotros también dejemos esa herida o el mal que nos ha hecho esa persona. Pero sobre todo
lo que me está llamando la atención es que no es fácil hacer la voluntad de nuestro Padre, de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios que tenga esa visión tan, tan esplendorosa, tan divina, que es andar como Él, de someternos a su divinidad total. Porque por ahí también nos está hablando Pablo que debemos estar completos. Y me venía eso en mente, digo, wow, realmente todavía hay ciertas cosas que tengo que sacar para estar completa en el sentido de tener ese carácter de no caer por ejemplo, en juzgar. Como recién nos ha dado un ejemplo usted, que por ahí estamos, el hermano, decimos, el hermano le falta mucho entender en las cosas de Dios, pero es parte de su crecimiento, es parte de que yo en vez de criticarlo, porque ahí lo estoy poniendo, estoy poniendo mi filosofía y no la fe que Jesús me está hablando. Yo lo he Ujú, entendido así ujú. y, Sí, y es hermoso. sí. Ahora, andar en él, Pablo dice, estar en Cristo, Ajá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros para está, estar en la palabra sí, al día? 5 minutos, 10, sí, 1 hora, 2 horas, aprendiendo, buscando al Señor, conociendo al Señor, amén, ¿verdad? Estar en Él. Si buscamos conocer al Señor, aprendiendo del Señor, el Espíritu Santo entonces está siendo alimentado en nosotros, ¿verdad? Al punto que, ¿quién está más fuerte, verdad? Si nuestra manera, hay una lucha espiritual, ¿verdad? claro, de pensar Entre, así, entre, exactamente, entre Satanás y Cristo, ¿verdad? Aunque ya pertenecemos al Señor, pero el día a día hay una lucha espiritual. ¿Quién va a lograr al final del día hacer la voluntad de Dios? El que esté más cerca del Señor, buscándole, ¿verdad? amén, Y si paso un día, 2 días, 3 días, una semana, un año, y solo llego, me siento los domingos y oigo el mensaje y qué bonito y me voy, la pregunta es, ¿esto es andar en el Señor? Y exacto, probablemente alguien diga, pues la verdad que algo estoy haciendo, pero no al 100%. Entonces, podríamos ser engañados por cualquier corriente, ¿verdad? O por cualquier mensaje bonito, psicológico, filosófico, nos puede arrastrar. Pero estando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a darnos la sabiduría que necesitamos, va a guiarnos, ¿verdad? Eso amén, es andar en el Señor. Ahí, amén. muchas gracias. Sí, yo creo que estamos bien ahí. ¿Alguien más? Tal vez para decir algo, hermano, escúchese. Robert. Sí, Yo pienso que, bueno, que Dios quiere que vivamos desde la hora terminada de Cristo, no desde nuestro esfuerzo, porque a veces nos esforzamos tanto y no sé, como que creemos de que damos a entender como que al Señor le faltó algo más por hacer y ya Él todo lo hizo perfecto y estamos, pues, como dice usted, completos. Entonces, ujú, ahí también nos vamos a pensar de que cómo quiere, digamos, Dios que vivamos. ¿Cómo quiere que Dios que vivamos nosotros? Bueno, viviendo ujú, por fe, que esa es una que estemos viendo, sabiendo que en Cristo tenemos todo lo necesario. No hay nada más. Reconociendo que ya fuimos también circuncidados, como decía Efesios, sepultados y qué más eran resucitados. ujú. También entendiendo que Dios nos ve en Cristo, no en nuestras fallas, porque a veces tenemos ese problema que nos culpamos tanto, hermano, que a veces necesitamos esta sanidad interior, no sé, nos señalamos nosotros mismos, y eso no puede ser así. También Dios quiere que vivamos como, y que seamos viviendo, que vivamos siendo libres de culpa, condenación y autoacusación, porque eso siempre nos pasa. Entonces ahí tenemos que tener la plenitud y la seguridad de
lo que Él hizo fue perfecto, ¿verdad? Sí, amén, eso es, hermanito. Sí, gracias. ¿Alguien más, hermano? Bueno, el versículo 6, ¿verdad? De la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, y ahí está el punto, ¿verdad? Andad en Él. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los colosenses. Mire, la vida cristiana se vive por fe, andando en Cristo, ¿verdad? En el Señor. Debemos de conocer. El punto aquí es debemos de conocer a Cristo. Si no lo conocemos, yo no puedo servir a alguien que no conozca, ¿verdad? Yo no puedo adorar a alguien que no conozco. Yo no puedo ser, tener gratitud por algo que no conozco, ¿verdad? Por algo que no sé. Entonces, ya tomé una decisión por el Señor, ¿verdad? Entregué mi vida al Señor, abrí mi corazón como usted quiera expresar el punto, ¿verdad? Ya recibí a Cristo, amén. Ya hay un punto o un principio ahí de fe en nuestra vida. Eh, Recibimos al Señor Jesucristo por fe. Creo que soy salvo. Creo que Cristo murió por mí, ¿verdad? En la cruz por mis pecados. Creo que voy a tener vida eterna. Amén. Ahora, del punto de creer a el tiempo que voy a pasar en este mundo, ¿cómo va a ser mi actuar? Debo de estar en Cristo, conociéndole día a día, orando. Vamos a ver eso las próximas semanas, ¿verdad? La oración, el testimonio, el aprender del Señor. Para mí siempre es aprender de Cristo, aprender del Señor, buscarlo, conocerlo. Si yo conozco a Cristo, sé qué es lo que el Señor quiere de mí, sé qué es lo que el Señor me pide a mí, ¿verdad? Ajá, sé cómo debe de ser mi actuar. Si yo no le conozco, para comenzar ni confío, ¿verdad? ¿Cómo puedo confiar en alguien que no conozca? El punto de fe es clave, ¿verdad? Entrego mi vida, Señor. No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé si hay vida eterna o no hay vida eterna. No sé si lo que me está diciendo el hermanito o el pastor es verdad. No lo sé, pero voy a creer. Luego viene ese proceso. Y Pablo nos dice, pero no es un proceso en el cual vamos a estar solos, sino que ahora viene el Espíritu Santo, ¿verdad? A nuestra vida en el momento que nosotros recibimos a Cristo y comienza a cambiar nuestra vida. Nuestra manera de pensar comienza a cambiar, ¿verdad? Nuestro ser interior comienza a cambiar, al punto que, dice Pablo, ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no soy yo el que dirige mi vida, es Cristo, andar en Cristo, pero porque le conozco, ¿verdad? Lo vamos a ver más las semanas próximas, ¿verdad? Y esto es el conocer al Señor, ¿verdad? Tiene que ser clave para nosotros. Llegamos hasta aquí. Luego nos van por el grupo a anunciar cuándo comenzamos la segunda parte, ¿verdad? Del estudio. Estamos en el tema 5, ya son 12 temas, falta todavía, ¿verdad? Y el punto es ese, que ya sabemos, ¿verdad? El punto de partida es la fe, eso es clave. Y ahí en adelante ir viendo, según Pablo en Colosenses, qué es lo que debemos de hacer para vivir la vida cristiana. Gracias, vamos a orar y nos vemos dentro de un par de semanas. Después de esta clase comienza el grupo de oración, media hora después, ¿verdad? Con Karina y con Carlos, para que ahí los que se quedan en la oración o si no, los que ponen las peticiones, hay un grupo de hermanos que están orando, intercediendo, ya, echándonos la mano para que también podamos salir adelante nosotros con todas nuestras angustias. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, gracias esta noche por lo bueno que eres con nosotros, Señor, por permitirnos aprender de tu palabra. Ayuda a cada uno de mis hermanos en su día a día, en el afán de la vida, Señor, en las angustias, en los problemas, en las dificultades, Dios, que cada uno de nosotros pueda buscarte, encontrarte, Señor, y aunque la situación esté difícil, tú nos vas a ir guiando al lugar donde podamos encontrar paz o solución a los problemas que tengamos, de cualquier índole, Señor. Al final, tú vas a estar ayudándonos para que nosotros podamos salir
de cualquiera de las situaciones en las que nos encontremos. Te alabamos por todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Venga, hermanos. Nos